Bienvenidos, hoy les voy a hablar sobre los efectos a largo plazo ante el abuso de sustancias. Una de las definiciones más conocidas acerca de las drogas es la que brinda la Organización Mundial de la Salud, donde establece que una droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce de algún modo una alteración del funcionamiento natural de nuestro cuerpo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea física o psicológica. De igual forma, las sustancias psicoactivas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. En los siguientes apartados se muestran algunos efectos importantes a largo plazo por el abuso de sustancias. Número 1. Depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones de comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Es la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Uno de los problemas clínicos más habituales en los pacientes que consumen drogas y alcohol es la depresión. Ambas enfermedades no tienen por qué ir relacionadas, aunque sí que en la mayoría de los casos son consecuencias una de la otra. Por lo tanto, el alcoholismo, la drogadicción y la depresión son enfermedades comunes, aunque independientes, que a veces se dan en una misma familia. La depresión es un trastorno emocional que afecta al individuo a través de situaciones y estados de ánimo como la tristeza, ansiedad y angustia. Tanto este trastorno como la adicción a las drogas o al alcohol son dos problemas que pueden ser tratados y solucionados. En muchos casos también las drogas pueden llevar a que el adicto tenga una depresión, de la misma manera que dicho estado de ánimo puede incitar a usar de las drogas para evadirnos de la realidad y experimentar un estado de ánimo más satisfactorio. La depresión causada por el consumo de drogas es una de las consecuencias psíquicas que produce la adicción. De la misma manera que ocurre con el alcohol, la drogadicción puede perjudicar todos los ámbitos del individuo, ya sea social, laboral, familiar, en la salud y en lo personal. Por otra parte, esta enfermedad psicológica y la baja autoestima pueden llegar a ser factores que provocan a caer en el consumo de drogas, puesto que mucha gente no logra salir de este estado de ánimo e incrementa las dosis de estas sustancias, volviéndose completamente adictivas a ellas y tolerando cada vez el consumo. Así pues, el adicto pierde la noción de las cosas y se aferra al mundo irreal que ha construido mediante las drogas, un método que no le ayudará a solucionar su problema de ansiedad y su estado depresivo. Están los trastornos de ansiedad también, que la ansiedad se trata de un mecanismo de defensa que cualquier individuo experimenta en el momento en el que se siente amenazado o en peligro. Es normal que ante determinadas situaciones en nuestra vida nos sintamos ansiosos, sobre todo cuando llevamos un ritmo de vida estresante. El problema aparece cuando la respuesta ante este peligro es desproporcionada y se prolonga durante mucho tiempo. Cuando el individuo no puede controlar su estado de nerviosismo y llega a afectar en su día a día, es cuando probablemente esté sufriendo el denominado trastorno de ansiedad. Por un lado, el abuso de algunas sustancias como los estimulantes pueden favorecer la aparición de un trastorno de ansiedad, pero por otro lado, algunas personas que padecen trastornos de ansiedad tienden a recurrir a las drogas como una forma de reducir algunos síntomas como el nerviosismo o la irritabilidad. Cuando una persona abusa de forma continua de las drogas, esto puede provocar la aparición de algunos síntomas relacionados con la ansiedad e incluso es posible que el sujeto llegue a experimentar alteraciones psicológicas. Cuando la ansiedad ha sido inducida de alguna forma por el consumo de drogas, se considera que sus síntomas están relacionados con el abuso de alguna sustancia legal o ilegal, ya sea por uso ocasional, por su abuso o dependencia. Tenemos el trastorno de sueño, que las personas con abuso o dependencia de sustancias
tienen mayor prevalencia de alteraciones del sueño, y las que presentan alteraciones del sueño tienen mayor riesgo de presentar problemas relacionados con el uso de sustancias. El ciclo vigilia de sueño está regulado por un conjunto de redes neuronales que controlan diferentes aspectos de la transición entre los diferentes estados de vigilancia. Los estimulantes disminuyen la sensación de necesidad de sueño. En muchas ocasiones, los pacientes no tienen una percepción subjetiva de alteración del sueño o de un sueño no reparador. La cocaína tiene un efecto euforizante sobre el ánimo, disminuye el tiempo total del sueño y altera su continuidad. Durante el periodo de abstinencia o disminución del consumo regular, aumenta el tiempo total del sueño y la somnolencia diurna. La agresividad. El consumo de este tipo de sustancias genera una alteración en el funcionamiento de la corteza prefrontal, siendo esta una parte del cerebro que desempeña un papel importante en la regulación del comportamiento y en la toma de decisiones, y como consecuencia en la agresividad. Haciendo mención especial a la cocaína y al éxtasis por el daño neuronal que producen, estando las mismas vinculadas con la respuesta agresiva del individuo, un primer grupo de drogas, cocaína y esteroides, estimulan el sistema amigdalino que gestiona las emociones de rabia y los comportamientos agresivos, y por otro lado, el alcohol provoca reacciones violentas en personas más vulnerables a la agresividad. Por último, tenemos los trastornos psicóticos. El trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos se caracteriza por alucinaciones o delirios debidos a los efectos directos de una sustancia o de las abstinencias. Los episodios de psicosis inducida por sustancias son frecuentes en los departamentos de emergencias y centros de crisis. Estos episodios pueden ser provocados por muchas sustancias como alcohol, anfetaminas, cannabis, cocaína, alucinógenos, entre otros. Para considerarse psicosis inducida por sustancia, las alucinaciones y los delirios deben ser más significativos que los que suelen acompañar a la intoxicación o la abstinencia, aunque la persona también puede estar intoxicada o sufrir un síndrome de abstinencia.